Paz y bien. Buenas tardes. Soy el hermano Jesús María Bezuna Artea y aquí estoy con ustedes de nuevo con el deseo de compartir dentro de esta serie de temas tan interesantes, creo. Para mí son muy interesantes, muy importantes, que es este camino de encuentro y seguimiento de Jesucristo en la Iglesia. Bueno, pues como ya les decía la vez pasada, estábamos describiendo un poco la experiencia de fe que ha de ser la base para poder renovar nuestro bautismo. Ya expliqué en qué consiste nuestra fe en Dios Padre, en Jesucristo, y ahora vamos a ver nuestra fe en el Espíritu Santo. Decimos en el credo: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. La tercera persona de la Santísima Trinidad la llamamos Espíritu Santo. El hecho de que sea tercera no quiere decir que sea menos. Son absolutamente iguales el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero dentro de la teología cristiana católica se explica cómo el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Aparece en el Evangelio en el momento en que se anuncia el nacimiento de Jesús, porque ese nacimiento será posible por la acción del mismo Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Más tarde se manifestará en el bautismo de Jesús, también como experiencia de la acción y de la presencia de Dios Padre. El guía de Jesús en su misión por este mundo es el Espíritu Santo. A él encomendará Jesús también asistir a la Iglesia, para que ésta pueda llevar adelante su misión salvadora. El Espíritu Santo fue enviado a la Iglesia en Pentecostés, cuando aparecieron unas lenguas de fuego sobre la cabeza de los apóstoles, que desde entonces fueron valientes testigos y predicadores del Evangelio de Jesús. Su misión era ayudar a entender la enseñanza de Jesús, fortalecer a los apóstoles y a sus sucesores en su misión evangelizadora por el mundo y comunicar a cada creyente la nueva vida de hijos de Dios. Por ello nos dice Jesús que Él nos llevará, el Espíritu Santo nos llevará, nos conducirá a la verdad completa. Él nos capacitará para entender la verdad completa de lo que Él ha querido enseñarnos. Nos dice también que este Espíritu nos defenderá, será nuestro abogado en tiempos de dificultad, que nos alentará en medio de las pruebas, siendo nuestro consolador, y también será nuestro compañero de camino a lo largo de toda nuestra vida. Fíjense cuántos títulos le da Jesús, concretamente en los capítulos 14 y 16, que son los más ricos respecto a la doctrina sobre el Espíritu Santo en el Evangelio de San Juan. Recibimos el Espíritu Santo en los sacramentos, especialmente en el bautismo y la confirmación, en los que tiene un papel muy específico.
En el primero, regenerándonos a la vida divina, es decir, engendrándonos en la vida divina, porque el regenerar quizá pueda sonar un poco raro. Regenerar a veces es como algo que está malo, curarlo y hacerlo bueno, servible. Es mucho más que eso. Regenerar, bueno, regenerar en sentido literal es también engendrar de nuevo. Bueno, pues eso es lo que el Espíritu Santo hace, también como lo hizo en Jesús, en el seno de María, también lo hace en nosotros y nos incorpora a la Iglesia. Y en la confirmación, el Espíritu Santo nos capacita, nos da la fuerza para ser testigos de nuestra fe en Jesucristo. Para los apóstoles, la venida del mismo en Pentecostés fue como su confirmación. Bautismo y confirmación fueron renovados, regenerados a la vida del Espíritu, a la vida divina, a la vida del reino, por ese Espíritu Santo que los transformó, y lo vemos en San Pedro, que sale tan valientemente a predicar a Jesús como el Señor y Mesías. Pero el credo, como he enunciado al principio, nos lo proclama Señor y dador de vida. Señor y dador de vida. Señor, como quien tiene poder, dador de vida. Lo que hemos dicho. Lo hace en el bautismo y es el Señor también de la historia de la Iglesia. Juntamente con Jesús está haciendo esta experiencia de dominar todo para que todo sirva a la gloria de Dios. Y esa ha de ser una de nuestras preocupaciones en nuestra vida, uno de los ideales fundamentales de nuestra vida, dar gloria a Dios. Al decir que es Señor y dador de vida, profesamos que Él tiene el poder de dar la vida de Cristo a todo el que lo acepta como Salvador. Y esto a través de los dones espirituales que confiere, además de la gracia, por la cual se renueva plenamente la persona. Por medio de esos dones nos capacita para comprender los misterios de nuestra vida cristiana, así como para vivir de acuerdo a los mismos y servir a los demás. Recordemos que los dones del Espíritu Santo afectan a nuestra capacidad de entendimiento y a nuestra capacidad de acción. Tenemos el don de entendimiento, el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de consejo. Tenemos el don de fortaleza, el don de piedad y el don de temor de Dios. Toda nuestra vida entra dentro de todos esos dones para ser una vida digna de un verdadero discípulo de Jesús. Y San Pablo también nos habla de los frutos del Espíritu Santo, que son como otros dones del Espíritu Santo. El fruto por excelencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es el amor.
Nos dice San Pablo, el amor ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que se nos ha dado, por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Pero, además del amor, hay otros frutos muy importantes como son la paz, la alegría, la paciencia, la amabilidad, la confianza, el control de sí mismo. Importantes. Qué importante, por tanto, el vivir en esta comunión con el Espíritu Santo para vivir todas estas experiencias. Es una pena que tanta gente viva ignorando la presencia y la acción del Espíritu Santo. Qué pena de cuánto se priva en su vida. De ahí tanta gente cansada, tanta gente desanimada, tanta gente que no entiende, porque precisamente esos dones del Espíritu Santo, de entendimiento, de sabiduría, de ciencia, nos van a dar la capacidad de entender los misterios de la vida, así como la fortaleza, la piedad, el temor de Dios, también nos fortalecen, nos mantienen firmes y fieles en nuestra vida, en medio de las dificultades o tentaciones que podamos encontrar. Entre los textos que nos hablan del Espíritu Santo, bueno, pues está el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas encontramos bastantes referencias al Espíritu Santo. El más importante es en el capítulo 1, al hablarnos de la encarnación del Verbo en la Virgen María. Luego, como les he dicho, tenemos también en el capítulo 14 y 16 del Evangelio de San Juan, y también en el capítulo 20, versículo 21 al 23, este texto breve es muy importante porque nos refiere cómo Jesús, al resucitar y se aparece a los apóstoles diciéndoles: la paz esté con vosotros. Lo que perdonéis en la tierra será perdonado en el cielo. Lo que perdonéis, lo que no perdonéis, no será perdonado. Sopló sobre ellos, les dio el Espíritu Santo. Así nos narra el Evangelio de Juan. La comunicación del Espíritu Santo de parte de Jesús, mientras que en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vemos esa forma tan significativa a través de las llamas de fuego que se posan sobre los apóstoles. Una cosa no quita la otra, no se oponen. Luego tenemos en el apóstol San Pablo, capítulo 8, nos habla bastante de la vida del Espíritu. De hecho, lleva por título una parte al menos, la vida en el Espíritu. Y nos dice cómo los que viven según los apetitos de la carne, del pecado, se subordinan a su sentir, pero los que viven según el Espíritu sienten lo que es propio del Espíritu. Sentir conforme al Espíritu conduce a la vida y a la paz.
repito, sentir conforme al Espíritu conduce a la vida y a la paz. Dice, y luego, vosotros no vivís entregados a los apetitos de la carne, sino que vivís según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es que no pertenece a Cristo. El Espíritu vive por la fuerza salvadora de Dios. Y si el Espíritu de Dios, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en vosotros, Él mismo hará revivir vuestros cuerpos mortales. Más adelante, versículo 13 nos dice, si vivís según los apetitos de la carne, estaréis muertos. Pero si mediante el Espíritu dais muerte a las obras de la carne, viviréis. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues bien, vosotros no habéis recibido un espíritu que os haga esclavos para vivir en el temor, sino que habéis recibido un espíritu que os hace hijos adoptivos y os permite decir y clamar Abba, Padre, llamar a Dios Abba, Padre. Es el mismo espíritu que se une al nuestro para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, toda vez que, si ahora padecemos con Él, seremos también glorificados con Él. Y más adelante, en el versículo 26, nos dice, asimismo el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, porque nosotros no sabemos orar como es debido. Fíjense qué importante, para la oración. Y es el mismo Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos inexpresables. A veces parece que estamos delante de no sé, en la presencia de Dios, digamos, delante del sagrario, delante del crucifijo, o simplemente con los ojos cerrados queriendo hacer oración y parece que no sentimos, no se nos ocurre nada. Dice San Pablo, el Espíritu entonces intercede en tu lugar con gemidos inexpresables. No importa, mantén tu presencia ante Dios. Sigue San Pablo, por su parte Dios, que sondea los corazones, conoce el sentir de ese Espíritu que intercede por los creyentes según su voluntad. ¿Qué más dice San Pablo? Aquí, en la carta a los romanos, pues parece que eso es lo más llamativo. Podríamos pasar a la carta primera a los Corintios, en el capítulo 12, es un capítulo muy rico, que lleva por título Los dones del Espíritu. Vamos a leer un poquito. En cuanto a los dones del Espíritu, no quiero, hermanos, que sigáis en la ignorancia. Como sabéis, cuando no erais cristianos, os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos. Por eso os hago saber que nadie que hable movido por el Espíritu de Dios dirá, maldito sea Jesús,
como tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor si no está movido por el Espíritu Santo. Fijaos, también importante, nuestra fe está alimentada por el Espíritu Santo. Proclamar a Cristo como nuestro Señor es fruto y gracia del Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es importante dentro de la Iglesia, como comunidad, al servicio de Dios, al servicio de la humanidad, tenemos este espíritu que es como el gerente, hablando en términos humanos, el gerente, porque a uno el espíritu le capacita para hablar con sabiduría, mientras a otro el mismo espíritu le otorga un profundo conocimiento. Este mismo espíritu concede a uno el don de la fe, a otro el carisma de curar enfermedades, a otro el poder de realizar milagros, a otro el hablar en nombre de Dios, a otro el distinguir entre espíritus falsos y verdaderos, a otro el hablar un lenguaje misterioso y a otro, en fin, el don de interpretar ese lenguaje. Todo esto lo hace el único y mismo Espíritu que reparte a cada uno sus dones como Él quiere. Como Él quiere. Bueno, pues ya sí. Y así sucede pues que todos unidos por el mismo Espíritu podemos constituir una iglesia, comunidad de hermanos. Algo de eso nos dice a continuación del versículo 13, porque todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, hemos recibido un mismo espíritu en el bautismo a fin de formar un solo cuerpo. Y todos también hemos bebido del mismo espíritu a fin de formar un solo cuerpo. Ya después describe cómo los miembros del cuerpo se relacionan entre sí, pero recordemos, el Espíritu de Dios es el que mueve toda la acción y toda la misión de la Iglesia. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos a los Gálatas, algo de eso que os he mencionado antes, sobre los frutos del Espíritu también. Aquí nos habla en el capítulo 5, también hay una parte a partir del versículo 16, titulada Vivir según el Espíritu. Vamos a leer. Por tanto os digo, caminad según el Espíritu y no os dejéis arrastrar por apetitos desordenados, porque esos apetitos actúan contra el Espíritu y el Espíritu contra ellos. Se trata de cosas contrarias entre sí, que os impedirán hacer lo que sería vuestro deseo. Pero si os dejáis guiar por el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley. En el Antiguo Testamento se movían inspirados por la ley, por los mandamientos y todas las normas mosaicas que tenían. Para nosotros, el Espíritu, ante todo, es la fuerza que nos ha de guiar. Y el Espíritu nos lleva, ante todo, sobre todo, a amar. Y como dice San Pablo, el que ama no hace mal a nadie. Entonces el que ama todo lo va a hacer bien. Por eso también dicen, se le atribuye a San Agustín la frase de ama y haz lo que quieras. Quien ame de verdad no puede hacer nada contrario a la voluntad de Dios o al bien de sus hermanos. Y sigue.
San Pablo diciendo, repite ahora, describe lo que son los apetitos de la carne, como impureza, desenfreno, idolatría, fornicación, discordias, ira, egoísmo, rivalidad, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y dice, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Fíjense, porque a veces le acusan a San Pablo de que pues la tramó contra los homosexuales. No la trama contra los homosexuales, solamente él habla del pecado de la fornicación, sea entre homosexuales o no, sea entre heterosexuales. Aquí en este caso no distingue entre homosexuales o heterosexuales. Entonces, cuando dice que los borrachos o que los homosexuales no entrarán en el reino de Dios, no se refiere a las personas, sino a los que viven en pecado, sean alcohólicos, sean homosexuales, sean adúlteros, etcétera. No recuerdo dónde está ese texto, pero pues no solamente habla de los homosexuales, sino de otros grupos de personas, por el hecho de que él lo ve como una ocasión de pecado. Quizá ahí se pasó San Pablo un poco, y en el sentido de que equipara la homosexualidad a un vicio. Bueno, pues en aquel tiempo era lo que alcanzaban a saber. Sabemos que hoy día que no tiene nada que ver la homosexualidad, la heterosexualidad, son preferencias de género, preferencias sexuales que tienen que ver con el género de las personas, pero que no tienen por nada que ver con el pecado, ni una ni otra en sí. Entonces, seguramente que hay santos que han sido homosexuales, pero han vivido la pureza. Como hay santos heterosexuales que han vivido la pureza y la castidad. O sea, en sí, no sé por qué esta opinión tan negativa de pensar que una persona homosexual tiene que vivir en pecado. Pues, por supuesto que no. Por supuesto que no. Igual tiene la misma razón para vivir en pecado que un heterosexual, o para no vivir en pecado que un heterosexual. El hecho de la homosexualidad o de la heterosexualidad no tienen nada en sí que ver con el pecado de la fornicación. Ya dependerá de cada persona qué valores tiene, cómo vive su vida cristiana para vivirla en la gracia de Dios, en el amor de Dios, independientemente de que sea casado, célibe, heterosexual u homosexual. Espero que esto haya quedado suficientemente claro. Y concluimos. Dice, en cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. No hay ley frente a esto. Ahora bien, los que son de Cristo han crucificado sus apetitos desordenados junto con sus pasiones y apetencias. ¿Ven? Y esto va para todos. Homosexuales, heterosexuales, igual. Los que son de Cristo han crucificado sus apetitos desordenados con sus pasiones y apetencias y vivirán de acuerdo con los dones y frutos del Espíritu Santo. Si vivimos gracias al Espíritu,
procederemos también según el Espíritu. Así que esto es lo que necesitamos, hermanos, amigos, cultivar en nosotros la vida del Espíritu, o dejar que el Espíritu Santo cultive en nosotros su vida, su gracia, su fuerza, sus dones. Que el Señor los guíe, los fortalezca y nos dejemos guiar por este Espíritu, Señor y dador de vida. Paz y bien.